Hola lectores. Hola lectores, me encanta verlos aquí. Me encanta encontrarnos para poder escuchar y ver nuestra lectura en voz alta de ayer y de hoy. Es la historia de Paul Bunyan y la tormenta de palomitas de maíz. Por favor, pongan mucha atención y después busquen su formulario para contestar las preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas antes, durante y después de nuestra historia. Vamos pues. Paul Bunyan y la tormenta de palomitas de maíz. Cuento exagerado de Estados Unidos. ¿Qué harían si nevaran palomitas de maíz? Estados Unidos es una tierra muy grande, con algunos héroes muy grandes. Paul Bunyan fue el más grande y fuerte de los héroes. Paul nació en Maine. Cuando era un recién nacido, Paul era tan grande que se necesitaron 10 árboles enormes para construir su cuna. Se necesitaba una manada de vacas para mantener lleno su biberón y todo un campo de trigo para preparar los 40 tazones de gachas que comía para el desayuno. Paul crecía en un único mes lo que algunos bebés crecen en 10 años. Su mamá tenía que tener mucha creatividad al momento de fabricar ropa para su extraordinario hijo. Por ejemplo, usaba ruedas de carromato para hacer los botones de las camisas. Cuando Paul empezó a caminar, era tan alto que podía recorrer una milla en un solo paso. El padre de Paul le enseñó a su hijo a usar un hacha para cortar árboles. Vendían a aserraderos los troncos de los árboles que eran usados para hacer madera. Cuando Paul creció, decidió ir al oeste, donde había muchos bosques. Llegó al oeste en la temporada de invierno que luego se conoció como la nieve azul. Nadie habría imaginado que el invierno sería tan frío. El aire era tan helado que la gente temblaba y se ponía azul de solo pensar en ello. Hacía tanto frío que hasta la nieve se volvió azul. Un día, mientras caminaba sobre enormes montones de nieve azul, sacaba la nieve de la copa de los árboles y escuchaba el aullido del viento, Paul repentinamente oyó un sonido distinto. Era el llanto de un animal bebé. Paul buscó en un montón de nieve algo como una montaña y sacó el buey bebé más grande y más azul que había visto en su vida. Paul lo llamó Babe. Desde ese día, Paul y Babe fueron mejores amigos y nunca se separaron. Paul y Babe se divirtieron en la nieve mientras esperaban que pasara el invierno. Una vez que la nieve desapareció, Paul consiguió un hacha y empezó a talar árboles. Con un golpe de su hacha podía derribar 10 árboles. Paul contrató un equipo de cientos de leñadores para que lo ayudaran a talar árboles y a despejar la tierra. Esa primavera fue cálida y agradable. El equipo de Paul despejó mucha tierra y los granjeros plantaron fila tras fila de maíz en los nuevos campos. Cuando llegó el verano, el sol se puso cada vez más caliente y las plantas de maíz crecieron más y más. Luego llegó la época en que las plantas forman espigas de maíz. Los granos de las espigas no paraban de crecer. El equipo de Paul siguió despejando más tierra para las plantaciones. Un día de verano, el sol era tan abrasador que los leñadores no podían trabajar. Mientras Paul caminaba, los hombres se apuraban para estar cerca de él, porque la sombra de Paul era la única que había en millas.
Cuando se quejaban del calor, no podían oírse entre sí. Las palabras se derretían antes de llegar a los oídos de los demás. De repente, el maíz empezó a estallar. En Iowa y en la mitad de Kansas, los grandes granos de maíz salían de las espigas con explosiones que parecían fuegos artificiales. Nadie habría podido predecir que el calor haría estallar los granos de esa manera. Las nubes de granos abiertos volaban por el aire y bajaban suavemente a la tierra, como copos de nieve gigantescos. De hecho, los leñadores de Paul pensaron que las palomitas de maíz realmente eran copos de nieve. ¡Tormenta de nieve!, gritaban. Los leñadores entraron corriendo a las casas para ponerse las chaquetas, las botas y los guantes y volvieron a salir. Luego empezaron a hacer hombres de nieve con las palomitas. Hicieron también bolas de palomitas y las usaron para jugar a la guerra, como si fueran bolas de nieve. Paul miró a sus leñadores y sonrió. Con la emoción, todos habían dejado de pensar en el calor. Sabía que su equipo volvería pronto a talar árboles, refrescado por la ventisca de palomitas. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Por favor, busquen sus papeles y a contestar las preguntas. Espero que hayan hecho muchas preguntas durante la historia. Nos vemos.